ensayo, normalizado o no, que permitía volver a cerrar el ciclo con el análisis virtual. Y entonces, en esa fase de prototipado, la fabricación aditiva ha tenido, y ahora lo verán, les enseñaré un montón de ejemplos, ha tenido una fase importantísima. Y sin ninguna duda, al final, fabricación tradicional, y hemos dicho aditiva, más aditiva. Por lo tanto, los ingenieros tenemos un potencial enorme en esa fase de desarrollo, en esa fase de producción, en esta fase de concepción, en cuanto al uso de la fabricación aditiva, realmente importantísimo. ¿Qué experiencia es la que estamos detectando? ¿Y por qué no termina de consolidarse la fabricación aditiva con un alto índice de fiabilidad? ¿Por qué hay gente que duda de la fabricación aditiva? Yo creo que no hemos revisado, los ingenieros no hemos revisado el flujo de trabajo que hay que seguir para que la fabricación aditiva tenga una confiabilidad total. Este es un flujo de trabajo que estamos empezando a estudiar y que han planteado ciertos investigadores y que nos parece realmente importante. Fíjense cómo tenemos muy claro que la identificación del potencial de la fabricación aditiva es una de las primeras fases. La selección de ese proceso de fabricación aditiva, la evaluación de los requisitos que exige la fabricación aditiva se tienen que tener en cuenta desde el principio. Y no es habitual. Es habitual seguir trabajando con criterios de diseño tradicionales en los que no incluimos las limitaciones o las virtudes de la fabricación aditiva y, por lo tanto, el resultado que obtenemos no es el esperado. Por lo tanto, hay que considerar los aspectos de la fabricación aditiva desde la primera fase para que esto sea un éxito y, por lo tanto, se requiere de una revisión de los procesos de formación. Un ejemplo es las nuevas herramientas que han puesto en nuestras manos los desarrolladores de software, de aplicaciones de ingeniería, para optimizar, para maximizar el diseño. Podemos hacer optimización multifuncional, multifísica y sobre todo buscando una reducción de la masa a la que llamamos optimización topológica. Y la fabricación aditiva nos está permitiendo conseguir componentes hasta ahora imposibles de fabricar gracias a que tenemos unas herramientas en la fase de diseño que nos permiten su optimización. Será por masa, será por comportamiento de estructuras, será por diferentes habilidades o diferentes optimizaciones geométricas. Ahí hay una aplicación de una ingeniería en cómo han partido de un diseño inicial y han conseguido optimizar, en este caso topológicamente por masa, el componente hasta conseguir el ejemplo que tienen ahí, ¿no? Bueno, hay una reducción de material, hay un compromiso, incluso podríamos decir hasta con la sostenibilidad. Estamos consiguiendo esos ahorros de material, estamos consiguiendo, luego lo veremos. ¿Dónde está el éxito? O por lo menos el éxito que nosotros desde que llevamos 15, 16 años trabajando con la aditiva pensamos que es importante y la forma de conseguir que la aditiva sea confiable y aporte el valor que todos esperamos. Tenemos que conocer 5 campos, y esos 5 aspectos, y hay que hacerlo con profesionales formados y experimentados. Lo mismo que llevamos haciendo con las tecnologías convencionales de fabricación, consolidadas en décadas, tenemos que hacer lo mismo con la fabricación aditiva. Estamos hablando de primera patente año 1983, primera máquina de fabricación aditiva impresora 3D año 1992, CD System, y hasta el momento un desarrollo tecnológico espectacular. Pues hay 5 campos que hay que conocer, que sería esto. Primero, saber dónde puedo aplicar la aditiva, cómo es la metodología de trabajo, cuáles son las tecnologías de impresión, cuáles son esos costes, que es una variable clave durante la fase inicial, y sobre todo, y me preocupa mucho, el acabado, el postprocesado, esa fase final que no se le suele dar valor y que es importantísima porque, entre otras cosas, provoca un coste que a veces no esperamos y hace que la fabricación aditiva se considere cara como tecnología. Y hay que estar al tanto de las novedades y tendencias. Vamos todos los años a la Feria de Bilbao y cada 2 años o a París, Hannover, Milán, a ver qué ocurre con nuestras máquinas herramientas. Tenemos que hacer lo mismo con la fabricación aditiva porque los fabricantes tienen muchas opciones. En el año 2014, un instituto alemán pionero en aditiva decía que la fabricación aditiva tenía estos campos de aplicación, que íbamos a trabajar con ella en componentes rápidos y de coste reducido, que íbamos a poder hacer componentes a medida en el sector
quirúrgico, ortopédico, es espectacular lo que se está haciendo en el sector dental y que sin duda ninguna, y ahí Javier ha traído algunos modelos, íbamos a poder conseguir modelos sin limitación geométrica que hasta ahora eran realmente difíciles. Bueno, la realidad es que a fecha de hoy trabajamos en fases de desarrollo, en el sector de la automoción con todo tipo de componentes, en medicina, a nivel quirúrgico, en arquitectura, estamos viendo ejemplos cada vez más habituales. En el sector aeronáutico no empieza de responsabilidad, pero sí empieza que tenga una responsabilidad media. En el sector de la alimentación estamos viendo muchas cosas muy curiosas, en la joyería, en arte y patrimonio, en el entorno textil, moda, en la simulación de productos deportivos, sin duda en el entorno del juguete, del calzado y, por supuesto, en producción. Por lo tanto, la fabricación aditiva a fecha de hoy se puede utilizar en multitud de campos y es importante que lo tengamos claro. ¿Qué hacemos habitualmente? Modelar en 3D. Démosle importancia a esa fase que no se le suele dar. Y sobre todo hagámoslo con estos criterios que hemos visto, teniendo en cuenta el potencial y las limitaciones de la aditiva. Generamos un fichero, ya tenemos un fichero más o menos normalizado, el STL y el AMF empieza a estar ya bajo norma, ya tenemos una norma que dice cómo es ese formato de intercambio, el AMF. Trabajamos con diferentes aplicaciones para poder adaptar el modelo a las impresoras y hacemos esa descomposición en capas, en slicings, que luego fabricamos y que luego limpiamos, postprocesamos. Pues nos demos la importancia a esas 6 fases del proceso, tanto a la primera en cuanto a habilidades de modelado, como al tratamiento posterior de las variables de impresión, que pensamos que esto es magia y que se imprime por defecto y no es así, y posteriormente a la preparación de la máquina y al postprocesado. Con esta metodología de trabajo, la normativa UNE en ISO del 2017, hace 4 años, nos puso encima de la mesa 7 tecnologías y las denominó como las tienen ahí. Fotopolimerización en tanque o cuba, proyección de material, proyección de aglutinante, fusión en lecho de polvo, extrusión de material, deposición de energía focalizada y laminado de hojas. Esto es norma, esto no es la ocurrencia de un fabricante o de una plataforma digital a la hora de llamar a las tecnologías. Esto es norma UNE en ISO STM. Los fabricantes sí han cogido esta propuesta tecnológica y han desarrollado esas tecnologías que están posteriormente en esos acrónimos, ¿no? Conocemos la estereolitografía, la deposición de material, la fusión selectiva, etc. Lo que conocemos habitualmente son esos acrónimos. Me voy a comprar una impresora FDM, me voy a comprar una impresora SLA, acabo de invertir en una máquina de fusión metálica, una SLM o una DMLS o una EBM, es decir, estamos trabajando con esos acrónimos. A mí me gusta tener como concepto que el material puede ser un plástico, puede ser un material cerámico, puede ser un material metálico. Que el estado del material puede estar en líquido, puede estar en polvo, puede estar en sólido, en diferentes formas, pero principalmente en hilo. Y que tenemos que solidificar esos materiales y ese estado, o bien por una luz de alta energía, o bien mediante técnicas de extrusión, de inyección o de corte. Con estas 3 variables juegan los fabricantes, investigan y desarrollan los fabricantes sus tecnologías. Y si hablamos de tendencias, pues las próximas tendencias son las que acabamos de ver en la última exposición, van a ir en esta línea. ¿Cómo puedo optimizar las variables que vamos a ver a continuación? Un metal en estado polvo y en un tiempo reducido, pues no sé si emplearé en este caso una extrusión, porque se está extruyendo ya material metálico, o lo voy a hacer sólido mediante un haz de electrones o un haz láser, ¿no? Y las tecnologías más habituales pues son las que vemos ahí. Desarrolladas SLA año 83, primera impresora año 92 y posteriormente las que tienen ahí comentadas. Bueno, el resultado es que el mismo modelo podemos observarlo con diferentes precisiones y resoluciones en tecnología FDM, por extrusión, en tecnología SLA, polimerización de una resina o a partir de polvo. Y observando los modelos, pues con más o menos habilidad podemos detectar pues, la altura de la capa, la precisión en la construcción, podemos detectar
cómo se han orientado esas capas y qué comportamiento puede tener. Incluso en la misma tecnología, como tienen a la derecha, SLA-DLP, que al final el material es líquido, pero se ha polimerizado con diferentes tipos de luz, el nivel de detalle es diferente. Y por lo tanto, a un cliente que le interese conseguir el detalle máximo, por ejemplo, tenemos la experiencia con uno de 50, que en sus productos necesitaba que se viese el detalle del golpe del labrado de la plata, la única tecnología que le fue viable fue DLP, por más que intentamos que SLA cubriese, ¿no? Bueno, pues al final el producto final se puede conseguir por cada una de las tecnologías, pero tenemos que saber realmente lo que vamos buscando para esa selección. Por lo tanto, el ingeniero de diseño que está diseñando el componente tiene que saberse esto. Lo que no puede ser es que esto lo obvie, porque ¿con qué criterios se está diseñando el componente? ¿Para qué tecnología? Si al final el resultado puede ser muy parecido. Y los costes son totalmente diferentes. En la escuela llevamos trabajando 16 años con la impresión 3D y empezamos con esas tecnologías, FDM, porque era una patente muy extendida, el resto de las tecnologías eran inalcanzables, y hemos trabajado en el laboratorio con los alumnos pues, con esas tecnologías que tienen ahí, FDM, SLA, MJF actualmente, DLP, y estamos ahora en prueba en FDM con una nueva tecnología de inyección de fibras de manera continua. ¿Qué variables hemos tenido siempre en cuenta? Pues las que tienen ahí en negrita, las más habituales. ¿Cuál era el área de trabajo que nos permitía? ¿Cuál era el volumen de mi pieza? ¿Qué podía conseguir en la impresora? ¿Cuál era la altura de capa? ¿Cómo iba a ir acumulando esas capas? ¿Y qué precisión iba a poder conseguir y repetibilidad en función de dónde estaba imprimiéndose la impresora, en la máquina o en procesos posteriores? ¿Podía emplear multimaterial en una misma deposición? ¿Podía combinar dos materiales? ¿Podía optimizar las propiedades mecánicas del material en función de una selección previa? Coste. La pregunta de siempre, ¿cuánto tiempo tarda? Les cuento la anécdota de que en la Comunidad de Madrid en el año 2015 se hicieron inversiones de unos 16 millones de euros y se metieron 300 impresoras 3D en los 300 institutos de la Comunidad de Madrid. Había que potenciar la tecnología y entre ellas la robótica y la fabricación aditiva, la impresión 3D. Y en todos los institutos de la Comunidad de Madrid hay una impresora en 3D. Y cuando hablamos con los profes de tecnología, oye, ¿cuál es vuestra experiencia? Una de las respuestas que nos dicen siempre es, los alumnos no quieren trabajar. Es que esto tarda mucho. Es que la variable tiempo de ejecución no les cuadra porque no pueden conseguirlo de manera inmediata y tienen que ver el objeto a 3, 4 o a una semana vista. Bueno, esa variable cada vez es una de las que se utilizan para optimizar algunas de las tecnologías. Bueno, está ahí. Bien. ¿Cuáles nos han preocupado a nosotros mucho? Las mecánicas y las térmicas. Es espectacular la evolución de materiales que hay actualmente para fabricación aditiva y ya hemos conseguido que primero FUEDIN y posteriormente ISO y ASTM establezcan una normativa para caracterización. Es decir, que ya sabemos cómo se va a comportar un material de fabricación aditiva o mediante impresión 3D en tracción, en rotura, en flexión, en alargamiento a temperatura. Importante saber qué vamos a conseguir a partir del material elegido. Insisto, es norma ya establecida en ensayo y en caracterización, igual que lo hacemos con el material que vamos a deformar en la plegadora o el aluminio que estamos dando forma en el torno o soldando, es que necesitamos hacer esto. Necesitamos descargarnos la hoja de especificaciones técnicas del material que vamos a utilizar según tecnología. Y hay que saber lo que significa. Nosotros hemos intentado en todo momento trabajar con los prototipos funcionales y miren lo que hemos hecho. Hemos intentado que el departamento de desarrollo contara con un prototipo y que este fuese funcional para realizar ensayos. Y nos hemos especializado y hemos hecho multitud de pruebas. Y ahí hay un rodete cerrado que todavía ha estado en pruebas mucho tiempo en Stirling, actual Flowser, ahí en Pozuelo, y que no hemos conseguido romper. Le hemos sometido a todo tipo de ensayos y el rodete sigue estando ahí. Y el resultado era este. Hemos hecho para Indra carcasas para telecomunicación, rodetes, para Iveco carcasas de protección de cables que luego se sometían en cámaras de niebla salina o en materiales metálicos, rodetes como repuesto para Hilti, simulación o prototipos de propuestas de motor. En el sector dental hemos hecho cantidad de propuestas de sustitución de modelos de escayola por modelos digitales. Siempre hemos ido buscando el prototipo funcional y les puedo decir que funciona
hemos conseguido que la aditiva se comporte como una tecnología idónea para fabricar prototipos funcionales para ensayo, que por lo tanto era muy fácil posteriormente hacerlos viables en pieza final. Termino con unas tendencias, ¿Qué está ocurriendo con la normativa? Pues que desde el 2015 ya empezamos a conseguir que haya un patrón común para todos los que participamos en la fabricación aditiva, que haya normas modularizadas y que reduzcan el riesgo de que se dupliquen. ASTM genera una pauta, ISO genera una pauta, UNE genera una pauta. Bueno, al final se han creado grupos de trabajo, hay actualmente 25 grupos de trabajo en marcha, y se han creado pautas y normas que van hacia, se ve mejor en la siguiente transparencia, hacia justificar qué ocurre con el diseño de las piezas, justificar qué está pasando con los materiales, su caracterización, definir claramente el alcance de las tecnologías y su clasificación, establecer cómo se ensayan esos materiales y cómo pueden quedar bien caracterizadas y, en definitiva, hacer que el producto tenga una confiabilidad realmente interesante. Esto para mí es importantísimo. 19 normas publicadas, 28 normas en desarrollo y 25 grupos de trabajo, entre ellos algunos comités mixtos ASTM-ISO. Fantástico, porque nos va a poner encima de la mesa un marco común a todos, que hasta ahora no era así. ¿Qué ocurre con el derecho de patentes? ¿Qué pasa a la hora de proteger nuestro diseño, nuestro archivo de impresión? Pues sabemos que mientras que no haya una novedad, no haya una invención subyacente, es difícil que la Oficina de Patentes y Marcas te conceda esa protección. Bueno, lo que está muy claro es, o protegemos el plano con el diseño que proponemos, o protegemos el proceso de fabricación que estamos utilizando, y protegemos el objeto impreso, y protegemos aquellos objetos, esa creatividad que tenga el objeto impreso, o tenemos un problema. Porque todo aquello que compartimos digitalmente termina cayendo en manos que pueden hacer un uso personal, pero también pueden hacer un uso abierto. En la última feria medieval a la que he acudido, sobre todo antes del confinamiento, había un puesto de un chico joven que estaba vendiendo productos impresos en 3D de todo tipo, desde el soporte del rollo de papel de cocina hasta cualquier elemento. Y le pregunté, ¿son tuyos? Dice, algunos son míos y otros son compartidos. Todos sabemos de dónde salen esos ficheros porque todos los días estamos descargándonos ficheros de plataformas digitales compartidos. Y aunque hay un fichero que dice que está protegido y que el uso debe ser personal, yo he visto imprimir grandes tiradas de ciertas piezas, de grandes diseños. Por lo tanto, tenemos otro reto con la protección digital, con el derecho de patentes. Y tenemos un reto muy importante porque o protegemos al propietario del diseño, nos ponemos en manos de un experto de fabricación aditiva y nos ponemos en manos también de un fabricante, plataforma digital que nos da servicios de impresión y protegemos ese ciclo, protegemos ese flujo, o aquí tendremos un problema de desconfianza que puede ser preocupante. Termino. Sabemos cómo es la demanda. Volúmenes de producción desde la unidad, escalables desde la unidad. Y cada vez tenemos la petición de fabrícame una unidad. Y además con exigencias de materiales y diseños y niveles de precisión muy peculiares. ¿Cómo respondemos? ¿Qué respuesta damos a esta demanda que está ahí? Bueno, hay dos opciones iniciales, pero la idea es muy clara, una fabricación digital y sin duda ninguna flexibilidad en la unidad que va a producir. Y estamos viendo cómo los fabricantes nos están dando confianza, fiabilidad a través de las granjas de impresión. Imprimen modelos testeados con materiales testeados, con una fiabilidad altísima, con una recogida paletizada de piezas y con un control de la gestión del proceso totalmente digital. Y los fabricantes están dando respuesta en servicios de fabricación a través de las granjas. Algunos fabricantes también están empezando a dar servicio con sistemas modulares. Me encanta este ejemplo, Triditiv, asturianos, empresa asturiana. Han creado, su definición es una plataforma de fabricación rápida para producir piezas bajo demanda a cualquier escala.
han desarrollado 4 productos. Un primer producto es una célula de fabricación, la ANCEL 1400, que posteriormente su estructura, su configuración queda agrupada de manera repetitiva en una célula más grande, la 8300. Han creado un sistema de almacenamiento y un software de gestión global. Y han utilizado un tipo de estructura cinemática, la estructura Delta, con un cabezal que imprime plástico metal, y son capaces de dar una respuesta en tiempo, coste y calidad a la unidad. Están en el mercado y han sentado un precedente fantástico. Y esta es mi última transparencia y termino ya, no sé cómo voy de tiempo. Vale. Alcance global de la implicación de la fabricación aditiva en la sostenibilidad. Generamos menos desperdicios, somos aditivos, acumulamos el material, ponemos el material allí donde nos interesa, no somos sustractivos a partir de un tocho de material. Por lo tanto, ese proceso aditivo sí tiene un compromiso con la sostenibilidad por principio. Optimizamos geometrías. Si hacemos optimización topológica de masa, estamos consiguiendo reducciones en el diseño posteriormente fabricado aditivamente de un valor tremendo. Ignacio, uno de los responsables de Airbus de aditiva, nos decía que el kilo de material aeronáutico tenía un coste de alrededor de unos 20.000 euros y de responsabilidad, y que cada vez que conseguían un ahorro de 100 gramos eran 2.000 euros de ahorro en material. 100 gramos, 2.000 euros de ahorro. Estamos hablando de unas condiciones extremas. Bueno, la fabricación aditiva y las técnicas previas de diseño nos permiten aportar sostenibilidad de una manera muy clara a través de la masa, ¿no? Y de componentes más ligeros, sin ninguna duda. Y el uso que hacemos de la energía, que es reducido. Sin hablar de cómo modificamos la cadena de suministro y sin comentar qué hacemos con el inventario, que supongo que luego Elena nos dirá cosas, como optimizamos ese inventario al poder trabajar con escalabilidad. Bueno, en definitiva, les traslado esta experiencia con una exigencia de que prestemos mucha atención a la formación de estos profesionales y que nuestra experiencia con la aditiva se haga con criterio, se haga buscando fiabilidad, no se haga probar por probar y pensando que esto es magia, requiere un compromiso real de ingeniería, de gestión, y entonces sí es éxito y podemos conseguir que cuanto antes se convierta en un paradigma de muchísimo valor. Les hago una última recomendación. Tenemos una asociación espectacular de tecnologías de fabricación aditiva y 3D, ADIMAT. Tienen un canal en YouTube fantástico con todos los vídeos que hacen, tienen un portal fantástico, te informan de todo tipo de ayudas y las noticias son relevantes día a día, semana a semana. Les animo a que a través de ADIMAT entren en el mundo de la aditiva, porque es sin duda ninguna apasionante. Siempre cuando hablo de aditiva digo la evidencia de una necesidad. Y esta necesidad hay que consolidarla, y hay que consolidarla con criterios de ingeniería, de fiabilidad, porque si no se nos va a diluir sus ventajas y se va a retrasar esa transformación digital en ese 5 o 10% que sabemos que la aditiva puede aportar. Y nada más, muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, Mariano, ha sido una exposición brillante. La verdad es que una maravilla el conocimiento que atesora Mariano Jiménez, un referente en la industria en fabricación aditiva en España. Y bueno, continuamos con la siguiente ponencia. Voy a pedir a los siguientes ponentes que seamos súper justos con el tiempo, porque ahora ya nos hemos pasado un pelín del tiempo previsto. Y bueno, pues doy la palabra a Elvira León, que va a proceder a contarnos su tema de inventarios digitales. Como prefieras, si prefieres venir aquí. Bien, perfecto, pues te voy a dejar la presentación puesta. Pues ahí estamos. Bueno, buenas
Buenas tardes a todos. Gracias al Observatorio por organizar esta sesión y por invitarme, y gracias también a Begoña por todo tu esfuerzo hoy de juntarnos hoy aquí. Después de la exposición de Mariano, que nos ha abierto el mundo de la aditiva con todos los tecnologías, conceptos, posibilidades, etcétera, yo me voy a centrar en una aplicación o en un uso específico que nos permite la fabricación aditiva, que es poder fabricar a demanda. Por la definición que hemos visto, se trata de una tecnología que se pueden fabricar objetos a partir de un modelo 3D. Eso significa que no son necesarios moldes, utillaje, y que permite una libertad a la hora de fabricar cualquier diseño que no permite ninguna otra tecnología. Entonces, hablar de fabricación a demanda, pues es hablar también de fabricación aditiva. Os contaré, explicar un poco en qué consiste, cuál es el concepto del inventario digital, qué se necesita para fabricar a demanda, contaré también un caso particular para aterrizar un poquito el concepto, y luego también pues qué herramientas y cómo, por ejemplo, en mi empresa podemos ayudar a hacer esto factible, ¿vale? Pues comienzo para no dilatarme mucho más. A ver, el escenario en que se encuentran muchas empresas industriales es un coste de mantenimiento de almacenes y de capital inmovilizado en esos almacenes que puede llegar a los millones de euros en una empresa de ámbito pues, nacional o internacional. En ese mismo escenario pues, se encuentran incluso con repuestos que ya no están accesibles o que han quedado obsoletos o que los proveedores ya no existen. La dependencia de las cadenas de suministro globales es cada vez mayor. Hemos tenido, por desgracia, ejemplos recientemente con el tema del COVID, también con la crisis que hubo del carguero en el canal de Suez. Y en muchos casos, pues, si en unas condiciones habituales las industrias llegan a copiar o a fabricar entre un 10 y un 20% más de productos para hacer frente a cualquier crisis de suministro que pueda suponer miles de euros de parada de equipos al día en muchas industrias, pues en situaciones como la que se está viviendo ahora de crisis de suministro, en algunas empresas me han llegado a transmitir que hacen solicitan hasta el doble de lo que requieren, hasta un 200% más de lo que necesitan en algunos componentes que para ellos son críticos. En esta situación, pues la digitalización, como en cualquier otro ámbito de nuestras vidas, pues está siendo una fuerza imparable, y en el ámbito de la fabricación de repuestos, pues también se está imponiendo la digitalización de piezas, repuestos, componentes, etcétera. En este ámbito existe también una tendencia cada vez mayor en las industrias a desarrollar sus propios inventarios digitales y en implementar fabricación a demanda que haga, como respuesta bien a crisis que puedan sobrevenir, y también para implementar políticas pues, de sostenibilidad, de fabricar cuando se necesita, de no acopiar grandes cantidades de material y utilizar pues, materias primas cuando no se sabe si se va a llegar a utilizar en algún momento. Y en esos casos, en la mayoría de los casos, se está pensando en apoyarse en tecnologías de fabricación aditiva. Pues bien, es de todos conocidos, además ya ha habido proyectos que específicamente identifican la fabricación aditiva como una solución para optimizar stocks, para reducir los tiempos de entrega y para optimizar las cadenas de suministro, pero eso no se puede hacer de cualquier manera. Mariano terminaba su exposición hablando pues, de esa necesidad de controlar cómo se está fabricando y quién está utilizando los modelos, ¿no? No se trata de que cada uno fabrique en su casa lo que necesite, porque
En la mayoría de los casos, pues, se necesita un control y se necesita cumplir una serie de estándares que además la industria está trabajando para establecer también en el entorno de esta tecnología. Los retos que se nos plantean entonces en ese caso es proporcionar herramientas que permitan una trazabilidad tanto física como digital de ese proceso. La fabricación aditiva tiene pues una característica un poco especial respecto a otras tecnologías de fabricación, y es esa dualidad de fabricación física y digital. Es necesario garantizar trazabilidad en ambos ámbitos, no solo en digital, no solo en físico, sino que controlar todos los procesos intermedios hasta que se fabrica el componente final. Y también es necesario proporcionar soluciones para garantizar una seguridad de ese flujo de información que se produce para fabricar las piezas. Estoy hablando de soluciones de seguridad, de ciberseguridad, proteger ese flujo digital y también proteger la propiedad intelectual no solo de los modelos, sino también la propiedad intelectual o la propiedad industrial de los fabricantes que conocen cómo se tienen que fabricar esos modelos y que tampoco en muchos casos están dispuestos a, pues a revelar o a compartir, sino que pues, cada uno tiene que poder garantizar la protección de su activo, sean modelos físicos o sea el know-how de la fabricación. Pues como respuesta a esa necesidad, a esos retos, surge el concepto del inventario digital. ¿En qué consiste? Pues realmente consiste en todo lo que se necesite para que sea equiparable el tener un almacén lleno de piezas que se puedan utilizar en cualquier momento, piezas que se puedan tocar, el equivalente en el mundo digital, que se pueda fabricar en un clic. Entonces, no es solo el modelo 3D lo que se necesita. Es necesario tener el modelo 3D, tener los requerimientos, comentaba Mariano, conocer el proceso de fabricación, conocer los requerimientos de validación, etc. Entonces, ahí es donde pues, empezamos a construir el concepto de inventario digital. ¿Qué le pedimos? Pues le pedimos que sea capaz de replicar una pieza garantizando repetibilidad, trazabilidad y calidad. Pues como hacemos cuando pedimos la comida a domicilio, le damos a un clic, quiero una hamburguesa y me llega a mi casa la hamburguesa tal y como yo he solicitado y esperaba recibir. Eso mismo le pedimos al inventario digital. Y algo indispensable, y es que permita el cumplimiento normativo, todos esos estándares que ya están sobre la mesa, que se tienen que cumplir para poder garantizar a un nivel industrial que las piezas que se fabrican con impresión 3D, con fabricación aditiva, tienen la calidad requerida. Pues es necesario que ese inventario digital, que esa herramienta permita garantizar ese cumplimiento normativo. ¿Qué información debe contener el inventario digital? Pues he comentado antes los archivos digitales, la información, los requerimientos sobre la materia prima, requerimientos de fabricación, parámetros de fabricación, las distintas etapas de cada proceso, los requerimientos de validación, de ensayos, etcétera, de inspecciones, y que cubra el proceso completo, no solo la impresión 3D, no solo la fabricación aditiva. En la mayoría de las aplicaciones, de los casos de uso que veremos, se trata de un proceso en el que la fabricación aditiva pues, es uno de los pasos en la mayoría de los casos. Luego hay procesos de acabado, de mecanizado final, etcétera. Entonces, dentro de ese inventario digital tiene que caber el proceso completo. Y incluso cuando se trata de una fabricación que no se hace dentro de casa, cuando es un proveedor externo quien lo realiza, pues ese inventario digital tiene que recoger cuáles son los proveedores que se han certificado y que cumplen con todos los requerimientos necesarios para fabricar esa pieza con esa repetibilidad
y esa calidad que es necesario. Bien, hasta aquí el concepto de inventario digital. Ahora quiero empezar a hablar de la fabricación a demanda con un caso práctico. En principio, la fabricación a demanda pues tiene pues un concepto, una solución tanto para fabricantes de producto, fabricantes de equipos, para determinados casos pues de personalización, de tamaños de lotes específicos que permita una optimización. Todos esos condiciones que validan un caso de uso para fabricar mediante fabricación aditiva. Obviamente no se puede hacer todo, pero sí que existe herramientas para identificar esos casos de uso en los que puede tener sentido el utilizar la fabricación aditiva. Pues para fabricantes de componentes, de equipos industriales, de vehículos, etcétera, hay muchos casos de uso en los que realmente tiene esa aplicabilidad. Pero también estamos hablando de una aplicabilidad muy grande para el mercado postventa, para la gestión de repuestos en el ámbito industrial o de mantenimiento de infraestructuras o mantenimiento de flotas de vehículos, etcétera. Pues bien, comentando un caso concreto de un cliente del sector ferroviario en el que trabajamos, identificamos de esos posibles casos de uso viables, identificamos 20 referencias específicas en las que tenía mucho sentido el aplicar la fabricación aditiva. Fue un proyecto pequeñito, un proyecto piloto. Identificamos 20 referencias. Pues bien, esas 20 referencias, más o menos, del inventario que analizamos, estuvo cercano al 8%. Lo normal es entre un 5 y un 15%, suele ser, dependiendo de la industria, son posibles casos de uso de fabricación mediante aditiva. Como decía antes, no vale para todo, pero sí para un porcentaje interesante. Pues solo con esas 20 referencias, en algunos de ellos conseguimos ahorros en pieza de hasta un 80%. Imaginaros componentes que se tienen que fabricar mediante moldeo, necesitan pues la fabricación de un molde que es muy costoso y que si no tienes una necesidad, una producción muy elevada, ya solo el cambiar el método de fabricación a fabricación aditiva y ahorrarte el coste de fabricación de molde, bueno, las cuentas salen inmediatas. Hay muchos más casos, pero en ese específicamente las cuentas salen a la primera. También con esas 20 referencias identificamos escenarios de posibles paradas de equipos en el que, un minuto solo, madre mía, en el que el tiempo de espera de recibir los componentes pues, se reducía de meses a días y se conseguía ahorros en almacenamiento de moldes y utillaje pues, por encima del entorno de las decenas de miles de euros y ahorros también por encima de los 100.000 euros en parada de equipos. Voy a ir un poquito entonces más rápido. ¿Qué se necesita para implantar la fabricación a demanda? Se necesita una herramienta indispensable, es contar con ese inventario digital, pero se necesita un poquito más. Es necesario integrar y conectar, es decir, hacer posible una monitorización del proceso completo que nos permita tener el control del proceso, ese gemelo digital del proceso de fabricación y que permitan también hacer trazable todo el proceso, que sería la huella digital de la fabricación de la pieza, ¿vale? Existen ahora mismo con las tecnologías habilitadoras relacionadas con las tecnologías digitales, hay soluciones para conseguir una total integración y monitorización del proceso completo. Un ejemplo de inventario digital o cómo funciona un inventario digital, pues se trata de una herramienta en la que hay un responsable que gestiona usuarios, bibliotecas, medios de producción, etcétera.
Dentro de esa herramienta se almacenan las piezas de forma digital, pues en bibliotecas, pues según proyectos, tecnologías, clientes, etcétera. A través del inventario digital se generan las órdenes de fabricación, que pueden ser internas o pueden ser proveedores externos que estén integrados en la plataforma. Los usuarios pues, pueden hacer crecer ese inventario, subir más piezas y a su vez generar las órdenes de fabricación y obtener las piezas fabricadas a demanda. Y, por supuesto, pues, se pueden realizar informes de todo el proceso, de las piezas que se han fabricado, dónde se han fabricado y garantizar de esa manera esa trazabilidad y ese cumplimiento normativo que necesitábamos. Bien, pues ya muy rápido, solo presentarnos. Advance somos una startup bueno, pues muy joven, creada en 2019. Desarrollamos soluciones para industrialización de la fabricación a demanda y pues tenemos un cometido de emprendimiento de impacto en sostenibilidad, ¿vale? Pues hemos recibido el apoyo de varias aceleradoras, de instituciones también, tanto locales como instituciones de financiación pública para desarrollar nuestra tecnología. Apoyamos a los clientes pues, un poco en el proceso completo, desde la formación y la consultoría, la identificación de casos de uso, la digitalización y proporcionamos esa herramienta de inventario digital que les permita llevar la fabricación a demanda a sus industrias y a sus empresas. Pues nuestra propuesta obviamente es la optimización de almacenes, optimización de operaciones logísticas, reducir esos riesgos de roturas de stock, proporcionar trazabilidad y calidad, permitir el modelo de licencia de propiedad intelectual y propiedad industrial para fabricación distribuida y facilitamos también el cumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible, de fabricación responsable y de innovación industrial. Pues hasta aquí mi exposición. Siento mucho si me he extendido un poquito, si me he pasado del tiempo. Creo que la ronda de preguntas es después. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, Elvira, genial. La verdad es que ha sido súper interesante todo lo que nos has contado y lo que hacéis. Muchísimas gracias. Me ha encantado. Os voy a presentar a nuestro siguiente ponente, Javier Díaz, que es el CEO y cofundador de la empresa Madit y nos va a hablar de impresión aditiva, de fabricación aditiva en metal. Bueno, lo primero, muchas gracias al Observatorio y a Begoña por la invitación para presentar en este evento. Voy a ir un poco rápido, que vamos mal de tiempo. Bueno, Madit, empresa muy reciente, constituimos el año pasado, en mitad de la pandemia, un proyecto que ya estaba lanzado. Es una empresa que se dedica exclusivamente a la parte metálica dentro de este mundo de tecnologías y bueno, nuestra experiencia nos avala, pues bueno, casi en conjunto de los socios, 10 años trabajando en ITP, desarrollando componentes de aeronáutica, pero que veíamos que esa tecnología o ese conocimiento no se estaba extendiendo en su uso en la industria, que es lo que realmente creemos que es el motor que mueve las tecnologías y que realmente las implanta a todos los niveles, ¿vale? Entonces, dentro de esas tecnologías hay una específica en metal, SSLM, un vídeo para que entendáis un poco qué es este tipo de tecnología, siempre partiendo de un modelo digital. El objetivo, cuanto menos material haya mejor, por eso que tenemos que tener una fase de diseño. Siempre es necesario definir una forma de orientar la pieza, eso nos define cómo se fabrica, eso no se puede hacer de forma automática, necesita de una experiencia y de un control de proceso que te permita fabricar las piezas correctamente. Se definen los lotes óptimos, se manda el fichero a máquina y este es el proceso. Un brazo mecánico extiende polvo metálico, un láser lo funde, eso que estáis viendo es en tiempo real, el láser funde
en función del material, en torno a 1 metro por segundo. La superposición de esas capas, de esa explicación que nos ha hecho Mariano, este caso es de capa a capa, lo que nos da es un volumen 3D dentro de un cubo de metal que, una vez lo extraemos, tenemos componentes soldados a una base. Aquí es importante, esta tecnología no sinteriza, esta tecnología funde el material, pero esto que viene ahora es importante también. Todos los postprocesos necesarios para que esa pieza impresa sea finalmente una pieza acabada, ¿vale? Luego continuaré un poquito más en este punto. Es decir, trabajo en diseño, trabajo en imprimir y trabajo en acabar las piezas. Si queréis, el vídeo está colgado en nuestra web y en YouTube para ir un poco más al detalle y verlo de forma lenta. ¿Qué se obtiene? Pues bueno, esto es, una vez acaba una fabricación, veis que tenemos diferentes componentes, estructuras bastante complejas, no se pueden fabricar de otra forma que no sea con esta tecnología. ¿Y características de lo que fundimos? Bueno, propiedades mecánicas, estamos hablando de que en integridad tenemos las mismas propiedades mecánicas que una forja. En fatiga estamos por debajo de una forja debido a los microdefectos que tenemos en el proceso, pero siempre por encima de un fundido. Es decir, podemos asegurar que nuestras piezas soportan lo mismo o más que cualquier fundido, incluso a la cera perdida, que sería el de mayor calidad. ¿Y qué es lo que podemos fabricar? Bueno, componentes que rondan más o menos 0,2 milímetros en forma, por lo tanto, una cara de ajuste, una cara de sellado, no se puede fabricar directamente. Necesita de un mecanizado posterior, al igual que una rosca. Por lo tanto, lo que solemos decir es, fabricamos fundidos de mucha precisión y con mayor calidad, pero no dejan de ser fundidos. Por lo tanto, hay que acabarlos, que eso de la gente se suele olvidar, ¿vale? Y luego, por último, y esto es una limitación de la tecnología, se pueden fabricar piezas de tamaño pequeño-mediano. En nuestro caso son máquinas de en torno a un cubo de 250 milímetros. Hay máquinas que llegan hasta 400, 500 milímetros. Estamos hablando de inversiones de más de 1 millón de euros por máquina, pero la tecnología se queda en ese rango. No es una tecnología adecuada para fabricar piezas de 1 metro o 2 metros, a no ser que ensambles, como luego veremos. ¿Y qué es lo que es necesario? Lo que es necesario es industrializar el proceso. Y es lo que consideramos que en Madit estamos realizando. Esa pieza que estáis viendo ahí, la tengo aquí en la mano, es una pieza que a día de hoy se instala en un mueble. Decimos que la tecnología es cara, y la tecnología es cara si la utilizas de una forma no adecuada o si fabricas componentes que no son adecuados o alineados a la tecnología. Para ello, ¿qué es necesario? Optimizar diseños, potenciar mucho y optimizar el proceso de fabricación y, por último, integrar todo el resto de postprocesos para evitar sobrecostes y para evitar plazos enormes a la hora de fabricar. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, en nuestro caso veis 2 ejemplos de cómo en la parte superior tenemos una pieza diseñada de forma convencional para mecanizado, un engranaje y un distribuidor hidráulico, cómo en la parte inferior hemos rediseñado ese concepto para tratar de quitar todo el material posible. Cada gramo de material es tiempo de máquina y es coste de pieza, por lo tanto hay que optimizar las piezas. Y en vez de ponernos a mecanizar tochos de forja o fundir más mecanizar mucho material, tenemos que pensar en añadir ese mínimo material posible, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son los volúmenes de producción y qué es rentable y qué no. ¿Qué hacemos también por la parte de fabricación para tratar de optimizar? En nuestro caso apostamos porque esta es una tecnología que es productiva, por lo tanto, máquinas dedicadas por material que aseguren capacidad, que permitan desarrollar parámetros que sean más productivos, que permitan controlar la calidad, evitar contaminaciones cruzadas y evitar problemas de stock o de demanda con cada una de ellas. Y por último, internalizar todos los postprocesos. Dependiendo del material, se requiere tratamiento térmico, se requieren mecanizados, se requieren diferentes fases de pulido. El acabado convencional es un acabado que es muy rugoso. Hay que ver esos planos que piden por completo
1,6 micras de RA, si realmente necesitamos ese acabado en toda la pieza o solo son áreas concretas las que necesitan ese acabado. Esos postprocesos ayudan a acabar, ayudan a cumplir el requisito de plano y hay que tratar de optimizarlos, y nosotros también apostamos porque tienen que ser procesos internalizados. Vamos a ejemplos, los he traído todos, pero vamos rápido por ellos. Ejemplos industriales: impeller de turbina, 10 pulgadas de diámetro, una pieza que originalmente está hecha fundida, pesaba 6 kilos, fuimos capaces de rediseñarla a 2,7, trabajando no en la parte mojada, sino en toda la estructura interna del componente, luego lo podréis ver, y con eso hemos conseguido reducir, no respecto al casting, que todavía el ahorro es mucho mayor, respecto a la pieza original, un 40% la reducción de coste cuando trabajamos sobre el diseño. Otro caso, carcasas de electrónica, trabajamos en aluminio, a pesar de estar usando un proceso de soldadura, podemos fundir aluminio de ciertas características. En este caso estamos fabricando carcasas muy específicas con intercambiadores de calor que ayuden a liberar ese calor del interior de la caja, que permitan sellar el conjunto. Como veis, una de las caras está mecanizada, es necesario para asegurar que sellamos. Ejemplo completamente diferente, chapas de automoción. ¿Vamos a producir chapas de automoción para un coche? No, nunca. Pero en una preserie, en un desarrollo de un nuevo diseño, en unos repuestos cuando todavía estamos acabando la serie, necesitamos fabricar ciertos componentes sin la necesidad de esos troqueles, porque todavía no se han diseñado, porque todavía no han llegado o porque se han perdido cuando estamos haciendo spares. Ahí estáis viendo una pieza de 600 milímetros, nuestro récord ahora mismo está en una pieza de 1,2 m, evidentemente no está hecha en una única pieza, sino partida en varias, soldada posteriormente, de ahí que los postprocesos sean clave para poder entregar un lote de componentes en 7 días, que es una cosa que es récord para este tipo de productos. Último caso, carcasa de refrigeración, en este caso es para un coche de la Fórmula Student de competición entre estudiantes, que permite refrigerar un motor eléctrico, reduciendo el número de piezas, mejorando el contacto del motor contra la carcasa y con eso ayudando al ensamblaje y al desarrollo de ese componente. Para finalizar, una foto de dónde estamos. Esto es un proceso productivo, estamos en una planta productiva y si veis nuestros casos que publicamos en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, veréis de qué estamos hablando cuando hablamos de la parte metálica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Brillante exposición, además muy ajustada a tiempo, muy concisa y la verdad que interesantísima, porque todo el tema de metal en aditiva es también un mundo que está creciendo muchísimo y que de la mano de vuestra experiencia se puede conseguir grandes resultados. Ya por último, además de ser presentadora del evento, soy también una de las ponentes y voy a poner una presentación. Perfecto, tenemos la presentación colocada. Muy bien, ya me presentó antes Enrique, pero por si acaso alguien se ha conectado un poco tarde, mi nombre es Begoña Aranda de Aguirre y trabajo en AVAX. AVAX somos una empresa que trabajamos en fabricación aditiva y llevamos ya más de 6 años en el mercado, con lo cual, puesto que este es un sector bastante joven, somos ya un actor consolidado en lo que es la fabricación aditiva en España. Y quería empezar hablando de ventajas, lo voy a hacer de manera muy rápida porque creo que la exposición de Mariano en este caso ha sido muy interesante, muy completa. Simplemente remarcar estas ventajas que suponen para la industria de coste, de tiempo, en cuanto a funcionalidad, que hemos hablado mucho también, y en cuanto a personalización y a sostenibilidad, ¿no? Entonces, aquí vemos una de las máquinas que nosotros tenemos en nuestra empresa. Nosotros desarrollamos nuestra propia maquinaria, que es tanto algunos tipos de máquina que hacemos en abierto,
abierto como otras cerradas, ¿vale? Entonces aquí veis una de nuestras máquinas cerradas que está fabricando un prototipo. Entonces, en el día a día nosotros trabajamos muchos prototipos y trabajamos muchas primeras series con las cuales pues podemos acompañar a empresas que necesitan arrancar en el mercado con una primera fabricación y que, como han comentado tanto Mariano como Elvira, pues no es interesante realizar un molde, ¿no? Y para toda esa realización de prototipos y de esas iteraciones iniciales, pues se consigue una reducción de tiempos muy importante con la fabricación aditiva. En esta presentación vamos a hacer una mención especial a los temas de mantenimiento, que Mariano también ha hecho un comentario, ¿no? De hecho, nos ha presentado esta pieza y dice, oye, vino esta persona y me pidió esta pieza. Bueno, esto es nuestro día a día, ¿no? Y es un poco el día a día de mucha gente de mantenimiento de muchas fábricas. De hecho, ahora, como parte de la presentación, he preferido, en lugar de dedicar el tiempo a contároslo yo, he preferido pedir a uno de nuestros clientes que nos lo cuente por sí mismo, ¿no? Cuál ha sido su experiencia personal en la empresa, cómo han vivido, ¿no? Este tema. Entonces, realmente la fabricación aditiva y concretamente la de FDM, que es la que trabajamos en nuestra compañía, es muy interesante para la fabricación de útiles y herramientas personalizadas, así como repuestos, por ejemplo, que puedan estar descatalogados, obsoletos, y que si no, pues la máquina se queda obsoleta, ¿no? Entonces, el día a día de la fabricación aditiva en una empresa industrial es sin duda el futuro, pasa por tener siempre una máquina tipo FDM con la cual se pueden hacer miles de soluciones a un coste muy económico y con el que se puede ahorrar muchísimo dinero. En sostenibilidad no me quiero parar, pero realmente nos encanta hablar de cómo es de sostenible nuestra tecnología, ¿no? Pero aquí vemos otra de nuestras máquinas también diseñada por nosotros, abierta, ¿no? Y se ha hablado mucho del inventario digital, de lo que es la aditiva versus sustractiva, que lo ha explicado perfectamente Mariano, así que no me voy a parar más. Sí hacer una mención a la personalización, porque verdaderamente es muy importante tener en cuenta que en la fabricación aditiva podemos personalizar de manera, customizar de manera masiva. Es decir, cuando uno fabrica un molde ya sabes que tienes que coger ese modelo y fabricarlo siempre, ¿no? Aquí pues realmente se pueden personalizar las piezas. Otro tema que hacemos mucho en nuestra compañía es, oye, como decía Mariano, ¿no? Tengo esta pieza y fabrícame otra igual. Bueno, pues para eso muchas veces el proceso correcto pues es hacemos primero un escaneado, hacemos ingeniería inversa y por último fabricamos. Muchos casos de éxito, de hecho hemos traído una caja con piezas que os vamos a circular con ejemplos y si queréis podemos irlos pasando para que los podáis ver. Y aquí en estas fotos os veis, por ejemplo, hacemos válvulas, toberas, este ejemplo del acoplamiento, que incluso hicimos una mejora en la pieza inicial porque para girar pues, se le colocaron estas solapas, una pieza de una máquina de procesamiento, protector para un conector, un rodete de bomba peristáltica, una llave de apertura. O sea, es decir, en el día a día hacemos muchísima pieza industrial. Por ejemplo, esto fue una carcasa de videovigilancia, que fue un ejemplo que se nos ocurrió interno, que dijimos, oye, necesitamos una carcasa y al día siguiente estábamos fabricándola, ¿no? Con componentes estándar. Soporte de filtros ultravioletas, soportes de electrodos. Voy bastante rápido por el tiempo, pero bueno, para que veáis un poco idea de muchas cosas que estamos haciendo en la compañía. Y ahora lo que voy a hacer es colocar este vídeo en el cual pues vais a poder ver la experiencia de una persona realizando temas de mantenimiento en una compañía. Pero enseguida nos empezamos a dar
concreto, para este proyecto hicimos 2.800 piezas de esas, los soportes, porque el fabricante del almacén nos había propuesto otra solución a ese problema, pero claro, era una modificación muy grande y era muy costoso, mientras que esto nos salió muy económico, nos resolvió el problema. Sí, fue, digamos, yo creo que fue el punto de inflexión de esta tecnología. Por ejemplo, hay una cosa muy anecdótica, que nosotros teníamos allí una máquina de envasado de botes que tenía un sensor. Este sensor era un sensor, pues un sensor de fuerza, iba dentro de la máquina. Todos los días tenía que venir mantenimiento eléctrico a cambiar. Al principio no conseguimos la forma exacta, pero gracias a esta tecnología puedes hacer una. Si no te vale, la rehaces, no pasa nada. Si el material no te vale, no pasa nada porque utilizas otro material. O sea, es lo fácil que es y lo asequible que es en un momento determinado de tenerlo. Llegamos ya a un diseño que funcionaba. Y yo cuando me fui de allí ya teníamos un verdadero récord porque teníamos que ese sensor había durado un año. También lo utilizamos mucho para proveer a los operarios de los trenes de útiles. Con esta tecnología se sublime porque puedes fabricar llaves específicas para cada formato, con nylon, reforzadas con fibra, que te van a valer perfectamente y encima la persona no va a tener lesiones, no va a tener, porque está trabajando con elementos específicos para lo que tiene que hacer. Tecnología, la verdad que funciona, pero siempre hay que, va acompañada siempre, por una parte, de un programa de diseño, como puede ser el Fusion 360, muy fácil, muy asequible, muy accesible, creatividad y nada más. Esto no, y darle al botón y que yo creo que es muy útil porque lo primero, puedes crear pequeños componentes que una máquina tiene un 30, un 40%, y que de alguna manera te van a servir para salir del paso, para no tener que parar. Si quieres introducir alguna pequeña mejora con un coste muy bajo, no tienes que darlo a hacer, porque estamos hablando de que estas máquinas son capaces de crear geometrías que son complejas. Y las geometrías complejas, si las mandas a fabricar, son caras, con lo cual tienes esa gran ventaja. Bueno, yo creo que ha sido interesante oír a Jesús, ¿no? contando toda su experiencia vital. Nosotros también en AVAX hacemos impresión de biomodelos para casos médicos, ¿vale? Que no me quiero parar aquí. Y bueno, pues aquí tenéis unos ejemplos de casos médicos y luego también lo que hacemos es creamos conjuntos complejos, o sea, además de las piezas que habéis visto sueltas. Y en este caso tenemos con nosotros aquí a compañero de ICAI, gran amigo desde los 18 años y cliente también de AVAX, a Andrés González, para el que hemos fabricado este dron, del cual pues hemos preparado también este vídeo para contaros un poquito cómo ha sido la idea y cómo lo hemos desarrollado. Es muy rápido, así que ya en 1 minuto y pico terminamos y pasamos a la ronda de preguntas. Energy es una empresa formada por ingenieros e investigadores que busca dar soporte a gobiernos, a empresas, a instituciones internacionales en el diseño de estrategias óptimas para la electrificación de zonas aisladas principalmente y zonas rurales, pero también de pequeñas y medianas ciudades, mediante tecnologías disruptivas, nuevas tecnologías. Nosotros en nuestros proyectos utilizamos normalmente
hemos desarrollado un dron impreso totalmente en 3D. Se trata de un multirotor de 4 motores con los brazos desplegados en X y de un chasis cerrado. Es un dron de 1 kilo de peso sin carga útil, al que se le puede acoplar cualquier cámara o sensor de hasta 1,5 kilos de peso. La disposición de sus 4 rotores le da una estabilidad muy buena, lo que hace que este dron sea perfecto para realizar tareas de búsqueda, reconocimiento o fotografía. El proceso de plegado, los brazos delanteros se plegan hacia adentro, girando alrededor de una escala vertical, mientras que los brazos traseros se pliegan hacia abajo. Por razones aerodinámicas, hemos optado por un chasis totalmente cerrado. El chasis consta de 3 partes que quedan fijadas entre sí a través de tornillos métricos estándar y tuercas autoblocantes. La impresión 3D nos permite que estas tuercas se queden ocultas en el interior del chasis. El dron dispone de un gimbal diseñado a medida, con una estabilización de la cámara para los giros en cabeceo y balanceo del dron. Otra de las ventajas que nos ofrece la impresión 3D es que su reparación es muy sencilla. Suele ser muy habitual que se dañen los brazos y partes del tren de aterrizaje del dron. El diseño modular del dron y la impresión 3D nos permite fabricar cualquier repuesto del dron en apenas unas horas, prácticamente en cualquier sitio. Bueno, pues hasta aquí las presentaciones de ponentes. Vamos a dar paso a la ronda de ruegos y preguntas. Así que os animo a todos los asistentes a que nos preguntéis a los ponentes. Gracias, gracias. Venga, ¿quién se anima con la primera pregunta? Eduardo, dime. Tenemos el micrófono por aquí, sí. Hola. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Yo tengo una pregunta a propósito del software que se necesita para utilizar una de las impresoras. Es un software para iniciarse en el manejo de las tecnologías de la fabricación aditiva. Es un software complejo, dependerá del tipo de máquina, me imagino, pero puede estar al alcance, tú lo has mencionado muchas veces, de un equipo de mantenimiento, que probablemente no tengamos allí gente con una cualificación específica muy grande. ¿Puede cualquier persona diseñar rápidamente una pieza? Pues se nos ha partido una pieza en el turno de noche y tenemos allí una persona de mantenimiento. ¿Es capaz de fácilmente poder construir esa pieza y repararla? A ver, lo que es diseño a nivel sencillo, que cuando tú vas a fabricar una pieza en impresión 3D, lo que haces es que primero pasas por una fase de diseño y luego por otra de laminación, ¿vale? Necesitas esos dos software. Existen software de diseño muy, muy sencillos, que de hecho se estudian en un colegio, y luego también software de laminación muy sencillos. O sea, que es decir, para fabricar algo sencillo, tú puedes hacer algo muy sencillo en esas dos partes. Evidentemente, cuando estamos hablando de una pieza que depende de lo que se haya roto en esa noche, si se ha roto una pieza muy sencilla, pues se podrá hacer con menor conocimiento de todo eso y se podrá fabricar con una facilidad. Sin embargo, claro, si estamos hablando de una pieza compleja, ahí es cuando entramos ya en esa página que os he puesto antes, que ya pues posiblemente tengamos que hacer escaneado, ingeniería inversa y la fabricación, y eso pues probablemente llevará mucho más necesidad en cuanto a conocimiento de esa persona, ¿vale? Pero lo que hemos querido hacer hincapié, y es porque ese FDM que cada vez nosotros lo estamos experimentando en nuestra compañía está creciendo de una manera tan importante, ¿no? Este último, la impresión 3D ha crecido un 61%. ¿Y por qué ese crecimiento? Porque mucha empresa industrial está descubriendo que realmente le ayuda a muchísimas cosas. Entonces, puede ser una pieza muy compleja, que ya nos vamos a algo que efectivamente requiere mucho más conocimiento, pero si nos vamos a algo muy sencillo de fabricar, o un soporte, o esas guías que tú necesitas pues en un momento dado para cambiar de una producción a otra porque cambias el modelo de botella, por ejemplo, pues eso, la impresión 3D es ideal. Gracias por la pregunta, Eduardo. ¿Más preguntas? Sí, Bernardo. Bueno, lo primero, muchas gracias a los tres ponentes. Nos ha resultado, de nuevo me ha resultado interesantísimas las tres ponencias, ¿no? Yo quería preguntaros por la impresión 4D. Sí, porque se vino oyendo y me llamó mucho la atención
que se abrían posibilidades añadiendo una dimensión nueva, utilizando resinas que podían cambiar de aspecto en función de condiciones de contorno, es decir, que pudiera cambiar el color si la temperatura superaba un determinado umbral. ¿Cómo veis vosotros esa evolución o esa reevolución de la fabricación aditiva utilizando este tipo de tecnologías y estos nuevos materiales que se anuncian? Gracias. En cuanto a campos de aplicación, Bernardo, en cuanto a campos de aplicación, yo creo que hay campos donde puede llegar a ser viable que un material reaccione ante un impacto luminoso o ante una variación de temperatura, sin ninguna duda, bueno, vamos a ver los fabricantes cómo adaptan el material, su estado y cómo lo hacen viable, ¿no?, a ese comportamiento, a esas condiciones de contorno. Pero sí, de hecho hay pruebas, hay ensayos, ya hay publicaciones y que están haciendo viable. Otra cosa es que eso quede en un campo muy de investigación, en un ámbito por ahora sin aplicaciones muy directas, amortizables, pero de entrada hay investigaciones que van a generar un valor en algunas aplicaciones fantástico. Sí, es una tendencia que es viable, que ya ha surgido del laboratorio, ha surgido de investigación y bueno, esperemos que llegue a un entorno profesional no tardando mucho. Está ahí, sin duda. Yo creo que, lo decíamos al principio, en el entorno doméstico, en el entorno semiprofesional, como puede ocurrir llegar con software gratuito, open o de bajo coste a modelar y a tratar ese modelo para imprimir, es asequible, cantidad de empresas están adaptando esa solución en sus fases, en sus procesos industriales, con un coste muy reducido y un impacto fantástico. Y ahora vamos a ver cuando eso esté consolidado, que empieza a estarlo, qué ocurre con los fabricantes a la hora de hacer tangible esa tecnología y en qué campo de aplicación. El coste de entrada, sí, a lo mejor en cuanto a material, porque será fácil que un material se desarrolle con respecto a esas condiciones, pero vamos a ver luego la tecnología, qué alcance tiene. Pero mi opinión es, por lo que sabemos en investigaciones publicadas, que hay resultados muy prometedores. Puedo añadir, así como de posibilidades casi infinitas respecto a no solo la utilización de materiales que pueden cambiar sus propiedades pues según los estímulos, sino también la tecnología permite fabricar geometrías que son imposibles con otras tecnologías, y en ese ámbito se está desarrollando también la utilización de determinadas configuraciones de estructuras lattice en la que la respuesta del material a nivel macro es diferente respecto a las propiedades del material con las que se ha fabricado. Por ejemplo, se pueden construir formas con una estructura lattice que en un metal cualquiera, en el que el coeficiente de Poisson tiene un determinado valor, que con esa configuración de lattice permita coeficientes de Poisson negativos o coeficientes de dilatación negativos, en el que en lugar de dilatarse el metal se contraiga por la propia configuración de la pieza, siendo el material un metal estándar. Entonces, posibilidades de desarrollos son impresionantes. Muchas gracias. Yo por mi experiencia, la parte metálica, sí que estoy con Elvira. Se ha trabajado y se está trabajando en conceptos que permiten diseñar mecánicamente cosas que hasta ahora no se podían. A nivel de investigación pura, hay varios desarrollos en metales con memoria de forma. A eso entiendo que es hacia donde vas con la pregunta de impresión 4D. No es una cosa que industrialmente esté cerca, estamos hablando de mucho tiempo. Yo creo que todavía estamos en el paso anterior. La impresión 3D existe, es una tecnología madura, lo que falta es su uso en aplicaciones realmente de valor añadido. Uniones flexibles, uniones o metales que tengan diferente módulo en diferentes formas.
materiales porosos, utilizar un acero inoxidable que por dentro permita traspasarlo el agua. Ese tipo de cosas sí son el futuro cercano. Tanto como materiales que cambien en función de aspectos externos, y yo creo que tenemos que hablar de un futuro bastante lejano, pero bueno, todo llegará. Por aquí. Hola, lo primero, enhorabuena por las presentaciones. Soy de los que tiene absoluta fe en la fabricación aditiva como uno de los principales disruptores del mundo de la manufactura. Quizá por jugar con átomos y no con bits puede tardar un poco más y le resulta más difícil, pero mi pregunta era prolongando la de Eduardo, y es hasta qué punto la inteligencia artificial puede facilitar que fuera del lugar donde tienes capacidad de recibir un repuesto, alejado de tu base de operaciones, puedas sustituir una pieza dañada, que es un componente del cual no tienes planos, y generar esa pieza nuevamente capaz de resistir o estar sometida a los esfuerzos para el cual la pieza original estaba diseñada. ¿Hasta qué punto veis que la inteligencia artificial puede ayudar a que una persona con poca cualificación pueda generar ese elemento, ¿no?, de repuesto? Nos centramos, por ejemplo, en lo que puede ocurrir a fecha de hoy con una plataforma digital a la que subimos nuestro modelo y tienen un algoritmo que analiza ese modelo, su viabilidad hacia la fabricación aditiva y es mejorado, nos provoca un diseño mejorado. Ahí hay un algoritmo de análisis geométrico hacia la fabricabilidad aditiva que aporta mucho valor a la hora de decidir, como variable de decisión. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial en el caso de un componente del que no tenemos información? Pues necesitamos variables datos de entrada y esos datos de entrada, no teniendo ningún dato, es una información geométrica. En el momento en el que escaneemos y el resultado de ese escaneado sea interpretable algorítmicamente para poder generar una geometría, pues hemos ganado mucho. Pero la geometría hay que capturarla. Es decir, este rodete de la bomba, vale, está aquí, pero hay que hacerlo físico porque la fase inicial es ese modelado. Creo que la inteligencia tiene mucho que decir a partir de unos datos que puede ser una nube de puntos de geometría escaneada y aportar valor en completar la geometría, en optimizar esa geometría. Ahí creo que sería una primera influencia de la inteligencia artificial y posteriormente yo creo que tiene que, en sucesivas fases, tiene que poderse. En el momento en el que hay algoritmo, hay mucho que decir. Quizás. No, simplemente que más allá de la geometría es que las propiedades de los materiales cambian por el hecho de ser imprimido en 3D con respecto al material original que a lo mejor utilizaba otra tecnología en este caso, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo se pueden asumir consideraciones de resistencia estructural según el uso, ¿no? Era la cuestión. Bueno, ahí aportar la variable del proceso, que es el que te va a determinar en gran medida, bueno, por un lado, el material de partida, por supuesto, pero también el proceso de fabricación te va a aportar las propiedades finales. Entonces sí que hay aplicaciones de inteligencia artificial y nosotros de hecho estamos trabajando en una línea de investigación en ese sentido para que una vez tienes un modelo y tienes unos requerimientos, con soluciones o tecnologías de inteligencia artificial te puede facilitar, te puede sugerir un proceso de fabricación y unos determinados parámetros adecuados para conseguir las propiedades que tú necesitas, ¿vale? Eso necesita un entrenamiento muy grande para que ese sistema sea capaz de proporcionar esa información, pero se basa, va aprendiendo conforme va realizando esas fabricaciones, pero un poco el objetivo de ese tipo de desarrollos es precisamente lo que comentabas, facilitar que se pueda realizar esa fabricación de forma remota y por
personal que no tenga que estar totalmente y perfectamente cualificado, pues tanto en el ámbito del diseño como en el ámbito del proceso, que sepa definir cada uno de los parámetros que tiene que aplicar, sino que le ayude en cierta manera en ese proceso. Y en ese sentido tienen total aplicación las técnicas de inteligencia artificial. Hay una plataforma digital que ya tiene acumulado más de 200 casos analizados con su propio algoritmo en cuanto a la fabricabilidad vía aditiva. El modelo de aprendizaje es continuo. Apoyándose en ese modelo de aprendizaje están dando respuestas que últimamente sorprenden, porque lanzas modelos y la respuesta es la que está diciendo Elvira. Ahí hay una aplicación fantástica. Bueno, fenomenal. Vamos fatal de tiempo, aunque yo creo que aquí hay muchísimo interés en el público y, de hecho, como luego vamos a bajar a la cafetería para continuar el networking, yo os animo a que vamos a dar tiempo para una última pregunta que teníamos por aquí desde el principio, pero que el resto de preguntas que queden pendientes en el tintero, que luego las continuamos abajo y, por supuesto, a vuestra disposición de todos para lo que podáis, a través del observatorio, lo que podáis requerir de preguntas adicionales. Y ya damos paso a la última pregunta. Vale, pues mi pregunta es de cara al dron. Concretamente va para Andrés y quería saber un poquito cuál es la relación que tiene con la impresión 3D, por qué se ha elegido hacer un dron en 3D, en impresión 3D, y a lo mejor cuál es la finalidad de este dron. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero, el dron surge en un contexto. Nuestra empresa es una empresa un poco especial. Nos fundamos en 2019, somos una startup de esta casa, del Instituto de Investigación Tecnológica y del Massachusetts Institute of Technology. Tenemos sede en Cambridge y en Madrid y trabajamos ahora mismo en más de 15 países. Nos estamos volviendo un poco locos. Trabajamos en toda la zona de Sahel, con comunidades de refugiados. Estamos trabajando, hoy he tenido una reunión en Brasil, en la zona amazónica, normalmente en aldeas rurales con acceso muy aisladas y de muy difícil acceso. Entonces nosotros trabajamos en diseñar planes de electrificación masivos en territorios tan amplios como Pakistán. Y normalmente hacemos el levantamiento de datos de dónde están nuestros clientes, las casas que no tienen luz, básicamente pues con imágenes vía satélite. Pero sucede que estas imágenes vía satélite muchas veces o no tienen buena calidad, salvo que te gastes muchísimo dinero, o hay zonas, como es la Amazonía, donde hay nubes muy frecuentemente, entonces tú no ves qué hay debajo de la nube. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay a lo mejor un 5 o un 10% del territorio en el que tienes que trabajar en el cual no puedes identificar las casas. Entonces, surgió la necesidad de, oye, hay operadores con drones que van allí, a la aldea, subiendo por un río en barco, no es fácil hacer, o viajando en avioneta, que pueden hacer un levantamiento rápidamente haciendo que el dron recorra, digamos, de manera programada una retícula en torno al área que quieres estudiar y te mande fotos, ortofotos. Entonces, el problema que tenemos aquí es, bueno, pues en África, donde estamos trabajando, el llevar este dron a determinados sitios donde hay campos de refugiados, donde hay infraestructura existente, pero es muy difícil llegar. De hecho, las medicinas a estos sitios se mandan con drones. Entonces, una de las ideas es, oye, ¿cómo podemos hacer un dron que pueda estar operando de manera habitual en un área cuando tengamos que cubrir un territorio importante, que pueda hacer una serie de funciones complejas que surgen en el marco de un proyecto de investigación sobre cómo se puede utilizar un dron para esto, y que además, en el momento en el que tengas un problema con un componente, pues no tengas que esperar a que la empresa china te mande otro, que vete tú a saber cuándo llega, y que incluso, digamos, en estos contextos se están fabricando muchas cosas con impresión 3D porque estás en un sitio donde es difícil acceder. Entonces, bueno, a lo mejor tú llevas la impresora un día, igual que llevas tu grupo diésel, y puedes intentar hacer reparaciones. Entonces, era una idea que en el momento en el que la dijimos en el contexto del laboratorio, hay un laboratorio de acceso universal a la energía del MIT de comillas, digo, ¿para qué usaríamos un dron así, ¿no? Que es este dron? Y la idea es miles
Puedes primero ver dónde están las casas. Ahora estamos intentando electrificar 2 ciudades en República Democrática del Congo que tienen más de 2 millones de habitantes y no tienen luz. Hay que hacerse la idea de que un sitio que no tiene luz, tiene 2 millones de habitantes en un país en desarrollo, es un sitio complicado. Muchos de los sitios donde trabajamos tenemos que ir con escolta. Tú no puedes recorrer las calles diciendo, oye, voy a ir tomando datos georreferenciados de las casas y preguntando. Entonces, si tú puedes tener un elemento que una vez que llegas al sitio empieza a recorrer a una determinada altura y te hace un barrido de esta ciudad de 2 millones, ya puedes ver dónde están las casas. Incluso si puedes permitirte que el dron mire los volúmenes y diga, oye, en 3D aquí tienes 5 pisos, aquí tenías 2. Entonces puedes hacer que barra no ya en vertical, no orto, sino con inclinación. Es más, esto todavía lo estamos considerando porque, digamos, de alguna manera es un tema que tiene sus complicaciones desde el punto de vista de la intimidad de datos. Nosotros necesitamos saber cómo utiliza la gente la energía, en qué momento enciende la cocina, en qué momento la apaga. Ahora mismo la cocina es una cocina de un fuego de 3 piedras. Entonces, si tú puedes poner una cámara infrarroja que recorra durante el día la aldea, tú vas a ir viendo en qué momento se encienden los fuegos y en qué momento no, o en qué momento entra la gente en casa y sale. Como digo, esto tiene unos problemas desde el punto de vista de protección de datos. También es cierto que en África ese tema a lo mejor no importa tanto, pero en cualquier caso tecnológicamente es posible. Con todo esto, nosotros podemos abordar proyectos que de otra manera no podríamos, porque no tenemos el presupuesto para hacer todo esto con un levantamiento de encuestas en campo, porque es enorme, y en estos países no hay presupuesto para esto. Y además minimizas tiempo. Si yo quiero recorrer la última vez que trabajamos en la Amazonía, en el río Napo, en el Perú, pues tuvimos 15 días recorriendo ciudades y recorriendo aldeas y viendo en cada aldea cosas. Si tú puedes ir con tu barca y poner el dron a volar 2 horas en cada aldea, pues a lo mejor en una semana has recorrido 30 aldeas y has levantado el mapa de esas 30 aldeas, ¿no? Entonces, nos pareció cuando, comentando con Begoña, dice, esto se puede hacer con fabricación aditiva. Digo, pues ahora mismo se me ocurrió que la cantidad de piezas que van dentro de un dron se pudieran fabricar pues con este tipo de tecnología. Entonces, bueno, pues nos lanzamos a la piscina y, bueno, pues ahí tenemos el prototipo y todavía vendrán 2 o 3 proyectos de investigación hasta que empecemos a utilizarlo, pero la verdad es que estamos muy animados. Perdón que me he extendido. Esto es un poco de entusiasmo. Muy interesante, Andrés, muchísimas gracias. Bueno, por último comentar, me dice Mariano que están a disposición en el laboratorio de aditiva de ICAI las máquinas, si queréis algunos pasar a verlas. Y por último también Mariano ha tomado la molestia de preparar una serie de piezas también que están en la cafetería para ahora que vamos a disfrutar todos del vino español, para que podamos tocarlas y verlas y comentar. Así que nada, yo ya me retiro y dejo a Enrique. 4 palabras y terminamos, 4 cositas. Lo primero es felicitaros. Ha sido un lujo teneros a los 4. Begoña, muchísimas gracias por la preparación, la selección de las 4 facetas de la fabricación aditiva que nos habéis traído. Muchísimas gracias por la conducción también de esta jornada. Gracias, Elvira. Gracias, Javier. Gracias, Mariano. Y muy especial a ti porque tú nos has introducido a nosotros hace 3 años la aditiva, cómo ha cambiado y desde luego hoy me habéis dado otra visión absolutamente diferente, pero ya sabes que somos usuarios de la aditiva. Gracias a ti. Gracias a todos los presentes, gracias a los que nos habéis seguido en streaming y os pedimos disculpas porque os habéis tenido que incorporar un poquito más tarde. Todo queda grabado, estará colgado en nuestra página web y 2 cositas más. Recordatorios. Uno es que hemos llegado a un acuerdo de colaboración con UNIR y en las próximas semanas os iremos dando más detalles del acuerdo. Y decir que, bueno, cerramos un ciclo de año de eventos, pero empezamos ya otro, estamos trabajando. Por favor, recordar en vuestras agendas que el día 27 de enero empezamos un nuevo ciclo en el año 22. Y como habitualmente empezamos con una visión de la coyuntura económica, lo haremos también este año desde un punto de vista empresarial, pero focalizándonos sobre todo en la financiación de esos fondos de recuperación que parece que empiezan a estar ya más aterrizados. Solamente terminar, como suelo decir, y este año más que nunca, o este mes más que nunca, be safe, cuidaros, do great things, hacer grandes cosas, and have fun, pero cuidado, divertiros con prudencia. Que tengáis una muy feliz Navidad y que tengáis mucha salud vosotros y vuestras familias. Muchas gracias y hasta el año que viene.